publicidad. Este programa es una presentación de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, pueblo y tierra patriota. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy continuamos la serie de especiales con escritores y escritoras venezolanas que se acompañan de sus lectores y sus lectoras en torno a un libro en especial. Hoy estamos con Vladimir Acosta. Hicimos equipo entre BTV, con la coordinación de Laudelino Hernández, con Alexander Torres Iriarte del Centro Nacional de Estudios Históricos, que nos ayudó en el traslado de Vladimir y a grabar con los camarógrafos de BTV y participó también en el programa. Y desde casa, Isidoro Hugo Duarte y yo, además de otros invitados que participan a lo largo del programa, también desde casa. Así que vamos a empezar con Vladimir y con este libro Salir de la Colonia, que es el protagonista junto con Vladimir de todo el programa. Hace unos meses Vladimir nos envió Salir de la Colonia, antes de que la editorial Galac lo publicara en digital. Algunos pensarán, oyendo el título del libro, Salir de la Colonia, y dirán, ¿cómo si ya salimos? Cuando se lee el libro, se toma conciencia de que aún hay profundas condicionantes que hacen pervivir la dominación colonial en nuestros países. Así que le preguntamos a Vladimir Acosta, ¿cómo decidió titular así ese libro? Vladimir Acosta es historiador egresado de la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Sorbona, París, en 1973, licenciado en Filosofía por la UCB en 1978, doctor en Ciencias Sociales de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Sorbona, París, en 1986 y profesor titular de la UCB, donde fue jefe del Departamento de Historia, director de la Escuela de Sociología y Antropología y coordinador académico de FACES, entre otras actividades. Aparentemente la pregunta es sencilla, pero la respuesta se refiere justamente a lo que han sido los presupuestos de la pregunta. Es decir, la idea de salir de la colonia es justamente el resultado de reflexionar sobre nuestra realidad de los últimos 300 años por lo menos. Es decir, una colonia española que fue una colonización absolutamente total, que abarcó todos los planos posibles. Nuestros países son realmente creación de ese régimen colonial y de esa situación colonial, porque de ahí salió el sistema político, el sistema administrativo, la mayor parte de las leyes, y los españoles impusieron su religión, impusieron su lengua, y de alguna manera generaron un sistema económico del cual no hemos podido salir a pesar del tiempo transcurrido y de las revoluciones que se hayan dado en esos 2 siglos que nos separan ya de la colonia española. Es decir, la convicción fundamentada en una revisión de la propia historia latinoamericana de que nosotros conocimos, después del triunfo colectivo que nos costó tanto esfuerzo y tanta sangre, la victoria contra el colonialismo español, prácticamente de una manera casi inmediata esa independencia empezó a diluirse y a perderse, y nosotros a pasar del dominio español al dominio británico o británico-francés, que duró prácticamente todo el siglo XIX, y entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, cuando los Estados Unidos, que habían tenido un crecimiento agazapado allí y que no habían tenido todavía demasiado poder contra América Latina, se lanzaron a reemplazar a los europeos en el dominio que tenían contra nosotros, y el siglo XX y prácticamente lo que va de este siglo, nosotros hemos sido colonias o protectorados de Estados Unidos, que han hecho algo que no hicieron los ingleses. Los británicos, no se ocuparon demasiado de ejercer contra nosotros un colonialismo pleno, total, como el español. Les interesaba fundamentalmente lo económico, dominarnos económicamente,
pero no trataron de imponernos su religión, ni de imponernos su lenguaje, ni de imponernos una serie de cosas. Lo que querían era navegar por nuestros ríos, vendernos mercancías, someternos económicamente, y esa fue su tarea fundamental. Lo que ocurre con los Estados Unidos es que su dominio neocolonial, que comienza justamente en algunos casos para Centroamérica ya prácticamente en la segunda mitad del siglo XIX, en el caso del norte de Sudamérica en las primeras décadas del siglo XX, y para el resto de Sudamérica justamente en las décadas que siguen, y particularmente en la segunda mitad del siglo XX. Para ellos el neocolonialismo significaba no solo un dominio político que se fue ejerciendo y aumentando progresivamente con los años, un dominio económico que significaba el saqueo de nuestra riqueza, de nuestras materias primas, es decir, el mismo elemento que compartían con los ingleses y con los españoles antes, sino que se trataba de ir creando, y eso es el fenómeno justamente que llama la atención y contra el cual hay que reaccionar de la mejor manera posible, es desarrollar un colonialismo o neocolonialismo que trata de ser también total, y que trata también de ser total porque no es solo lo que vemos en grande, sus empresas importantes, sus transnacionales y sus grandes medios dominando, sino un dominio, además de político, que se ejerce en lo económico, pero no en lo económico que vemos, el hierro, el petróleo, etcétera, etcétera, sino que se ejerce en la cotidianidad, en la economía de todos los días, en las cosas que compramos, cómo vivimos, cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, cómo actuamos, y que al mismo tiempo se va metiendo también en lo cultural, porque lo que se trata justamente es de imponernos justamente un dominio cultural, del cual los medios son el principal instrumento, pero el resto es la cotidianidad a través de la cual y por medio de la cual se va imponiendo ese dominio, y ese dominio termina siendo un dominio del cual la mayor parte de nosotros no nos damos cuenta. Lo tomamos como algo cotidiano, algo normal, y poco a poco nos van envolviendo los Estados Unidos en un dominio que ya no solo es económico grande, sino económico cotidiano, y que también es un dominio absolutamente cultural. Es decir, repito, la forma en que vivimos, en que asimilamos sus ideas, sus valores o contravalores, su conducta, sus mentiras, sus manipulaciones de todo tipo, y que corresponde a lo que los Estados Unidos mismos llaman, cuando hablan de ocupar países, dominar las mentes y los corazones de los ocupados. Y empezaron dominando las mentes y los corazones de los grupos dominantes y de luego de las clases medias, y desde algún tiempo en adelante apoyados en buena medida en el peso de la religión y en la descomposición que va generando en nuestro mundo cultural, apoderarse justamente también de las mentes y los corazones del pueblo, de los pueblos, que entonces de alguna forma van asimilando eso como parte de su vida cotidiana, y resulta bien difícil entonces que los cambios revolucionarios que se proponen, que se han buscado, se metan en ese terreno, subestimen ese terreno, muchas veces porque los dirigentes mismos no tienen conciencia de la importancia que tiene, y justamente allí se encuentra el poder principal de ese dominio político, económico, cultural que tienen los Estados Unidos sobre nuestro continente, y que es justamente una de las demostraciones de que seguimos en la colonia porque no hemos salido del dominio, salimos del dominio español para caer en el dominio británico-francés, y salimos de alguna manera de ese dominio para caer en el estadounidense, y hasta ahora las posibilidades de que enfrentemos ese dominio significan tener una conciencia que no tenemos claramente, y que justamente quienes dirigen procesos de cambio en este continente también lo comprendan, porque muchas veces se habla aquí de revolución, de socialismo, de cambios profundos, pero no se tocan los problemas que tienen que ver con esta dimensión cultural, económica, cotidiana del dominio de los Estados Unidos sobre nuestros países y sobre nuestra vida cotidiana, que es fundamental convertirlo en un instrumento que participe de las luchas políticas, de los planes políticos, para que se convierta entonces por fin en una fuerza que ayude a que entendamos la realidad cotidiana que vivimos y a que luchemos contra esa dominación, contra esa hegemonía que tenemos que derrotar para lograr finalmente
con lo que queremos desde hace tantos siglos, que es ser independientes, ser soberanos y poder decidir nuestra vida y nuestra política sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Qué destaca el historiador Alexander Torres Iriarte, presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, del libro Salir de la Colonia, en el que Vladimir Acosta hace un profundo estudio de la colonización? ¿Cuál cree que es el principal aporte histórico de ese libro propositivo de debates? Empecemos diciendo que todo venezolano y toda venezolana de buena fe, de buen corazón, que ama a esta patria, debe leer con mucha pasión, con mucha fruición, el libro que nos entrega el profesor Vladimir Acosta. Su título lo dice todo: Salir de la colonia. El profesor Vladimir se explaya magistralmente, como se caracteriza él, sin cortapisas, directo, fuerte, contundente, a explicarnos de una manera histórica, pero también de una manera problematizadora, con un enfoque ensayístico, todo ese devenir histórico que ha terminado como consecuencia la conformación de un ser colonial, de una colonialidad. Es decir, a pesar de todos los avances políticos, económicos, sociales y culturales, el signo trágico del venezolano es que sigue siendo un colonizado. Cuando uno repasa sus páginas, se da cuenta que el profesor Vladimir habla de tenazas, que llama soberanamente la atención porque la tenaza es un instrumento que se utiliza para sostener, pero también para cortar. Y él, como conocedor de la historia medieval, sabe que la tenaza era un instrumento para la tortura. Ahora no sé si ese es el trasfondo, pero él nos habla, por ejemplo, de la tenaza española, ese interregno de 3 siglos que va del siglo XVI al siglo XVIII. Después, en otro capítulo, nos habla de la independencia, un hiato importantísimo de rompimiento con el yugo extranjero. Después se remonta todo el siglo XIX y habla de la dominación anglo-francesa. Y por último, se expande por el siglo XX, hablando del sello indeleble de la dominación estadounidense. Pero Vladimir Acosta, a pesar de que habla de ese fardo, de ese peso, de ese lastre, de esa deuda histórica que es la colonia como parte de nuestra vida, nos acusa y pone el dedo en la llaga. Nos dice cuáles son los problemas y nos dice también claves para sobreponerlo, para resolverlo. Lo que nos queda de la colonia y lo que debemos hacer para salir de esa situación calamitosa. Por eso habla de la mentalidad del colonizado, por eso habla del problema de la identidad, de la herencia de la religión y lo político, esa vinculación estrecha, la imbricación que hay con todo esto del idioma, la complejidad del idioma, el racismo que goza de muy buena salud y también pues de todo lo relacionado con ese mundo, ¿verdad? Siempre relacionado con el mundo cultural, porque en última instancia su lamento y su llamado es fundamentalmente cultural. Ahora bien, de todo este entramado de este libro, ¿verdad?, apasionante, que desviste, que desnuda, que a pesar de todos los avances que hemos tenido en el campo republicano, nuestra mentalidad, nuestro proceder y nuestra impronta es fundamentalmente colonial. A mí me llamó soberanamente la atención el balance que él hace de la independencia. Y lo traigo a colación porque estamos en pleno bicentenario. Estamos de cara a la batalla de Carabobo, pero en cuestión de 2-3 años vamos a conmemorar la famosa batalla de Ayacucho, movimiento en el cual fueron desalojados los españoles de esta zona, de esta región. Es interesante ver cómo él nos dice que a pesar de todo el empeño, de todo el esfuerzo que hicieron nuestros libertadores de la mano con los sectores subalternos, negros, pardos, indios, etcétera, bueno, lamentablemente, aunque suena duro decirlo, terminó siendo un fracaso porque muchas de las aspiraciones populares que se fraguaron al calor de la guerra de independencia fueron lamentablemente traicionados
traicionadas después de 1830 fundamentalmente, cuando se da la disolución gran colombiana. Es un libro que todos y todas debemos leer porque deja claro que una cosa es la independencia como rompimiento con el nexo colonial español y otra cosa es la emancipación como proyecto histórico de alcanzar la añorada liberación económica, política, social y cultural. Hay que salir de la colonia. Ya venimos con más de este programa que pertenece a la serie de escritores y escritoras venezolanas con sus lectores y lectoras. Hoy hablamos de Salir de la Colonia, el más reciente libro de Vladimir Acosta. Él eligió ese libro para que hoy comentáramos entre todos este foro de lectura que activamos desde la Librería Mediática. Soy María Elcira Matute.